Bienvenidos a este canal de Alternativa Jurídica con su servidor Daniel Martínez, una nueva forma de aprender derecho con diferentes operadores jurídicos del sistema procesal penal acusatorio. En esta ocasión me acompaña un excelente amigo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Superior de Derecho Penal, actualmente agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Con nosotros el maestro Manuel Salinas Salinas, con el tema de medidas cautelares en su enfoque jurídico de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Amigo, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí en el canal, ¿no? Pues es un placer y un honor tenerte aquí, aprenderse de ti. Te agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias, amigo. En esta ocasión, bueno, para ir abordando el tema, te quiero preguntar, ¿qué es una medida cautelar? Una medida cautelar, conforme lo dispone el artículo 153, es una restricción, en todo caso, una imposición que se impone mediante resolución judicial al imputado, esto es, con diversas finalidades, pero la principal es garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento. Hay ciertos y diversos parámetros dentro de la práctica para los litigantes. Uno de ellos, por ejemplo, sería en relación de cómo se acredita el arraigo en sede ministerial. ¿Es importante acreditarlo para a lo mejor el estadio procesal de una medida cautelar? Sí, es muy importante. Muchas veces durante la práctica, bueno, yo me he percatado que sobre todo en sede ministerial pasa que una vez que el imputado es puesto a disposición, regularmente, posteriormente se da intervención a la unidad de supervisión de medidas cautelares. Esto, de igual manera, junto con policía de investigación. Aquí es importante destacar que para efectos de acreditar el arraigo, muchas veces, o lo importante que en este caso para un abogado postulante sería, es presentar documentales que en este caso acrediten efectivamente que primeramente es la persona, como lo podría ser una identificación, y el arraigo, que en específico es lo primordial, que en este caso sería mediante un comprobante de domicilio o en su caso una credencial que en donde se pueda observar este domicilio. Eso sería muy importante para efectos de que más adelante en la audiencia y sobre todo en la parte de unidad, en la parte de medidas cautelares, le sirva en dado caso. En un dado caso, en el tema de la práctica también hay algo muy importante, en el tema del arraigo y demás. Hay veces, o sería importante, por ejemplo, llega un imputado y a lo mejor por el temor no quiere dar sus datos en cuestión de domicilio, edad y todas esas cuestiones. ¿Sería bueno que lo dieran o mejor que se reservaran ese derecho? Considerando, licenciado Daniel, yo considero que es importante que sí, en dado caso, proporcionen estos datos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces en la práctica pasa que una vez que son puestos a disposición, incluso aún siendo asistidos por un defensor, que en este caso puede ser un defensor que les proporciona el Estado, como comúnmente se indica de oficio, muchas veces se les indica que guarden silencio. Este silencio muchas veces no es recomendable, ya que precisamente una vez que se les da intervención es recomendable que los mismos proporcionen datos fidedignos, como en este caso sería su nombre, su fecha de nacimiento, de dónde es originario. Esto primeramente para identificar su CURP y posteriormente, una vez que se le da intervención a la unidad de supervisión de medidas cautelares, puedan proporcionar datos más allegados a su persona, como lo son el empleo, en dónde vive, quiénes son sus padres, o incluso en dado caso determinar diversas cuestiones en materia familiar para determinar su arraigo. Considero que es importante, ya que muchas veces al llegar incluso ya a una audiencia en este caso de control de detención, muchas veces no se tiene hasta ese momento todavía identificado a la persona que fue detenida. Ok, muy bien, muy bien. Esos son puntos importantes para el tema de la práctica y para llegar a un tema de audiencia inicial. ¿En qué momento, ya estableciendo el parámetro de la audiencia inicial, sería oportuno en términos de lo que establece el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, imponer una medida cautelar? Las medidas cautelares, como bien lo dices, licenciado Daniel, el artículo 154 nos establece dos hipótesis. La primera, en el artículo 154, fracción primera, que nos indica que se podrá imponer una medida cautelar cuando el imputado, en este caso, haya solicitado la comúnmente llamada duplicidad de término constitucional, que puede ser de 72 o 144 horas, pero específicamente cuando una vez que ya se le haya formulado imputación, en ese momento el Ministerio Público, para efectos de garantizar su comparecencia, puede solicitar una medida cautelar. De igual manera, se puede solicitar en la fracción segunda del artículo 154, nos indica cuando ya haya sido vinculado a proceso. En ese momento se solicita, en este caso, al juez correspondiente que imponga una medida cautelar al imputado.
Muy bien, muy bien. Es muy interesante todos estos temas. Existen diferentes tipos de medidas cautelares. ¿Nos puedes hablar un poco en relación a qué tipos de medidas cautelares existen? Sí, las medidas cautelares están reguladas precisamente en el Código Nacional, en el artículo 155, y regularmente, en este caso específicamente, son 14 medidas cautelares por las que puede optar el Ministerio Público para efectos de asegurar esta presencia del imputado al procedimiento. Entre las más comunes o las más utilizadas en la práctica son las dispuestas en el artículo 155, fracción primera, que lo es. En este caso, una firma periódica de carácter mensual, puede ser mensual, quincenal o incluso semanal ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, y asimismo la prevista en la fracción segunda, que es en este caso la imposición de una garantía. Asimismo, para efectos de asegurar la seguridad de la víctima, puede ser la fracción séptima, que esto es, en dado caso, imponer la prohibición de comunicarse con determinadas personas, o en su caso, también prevista en la fracción 8, en este caso la prohibición de acercarse a determinados lugares. Estos van, en dado caso, relacionadas precisamente para garantizar los fines que persigue el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en dado caso, reitero, serían primeramente asegurar la presencia del imputado durante el presente procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, los testigos o incluso la comunidad, y asimismo evitar la obstaculización del procedimiento por parte del imputado, Daniel. Eso es a lo que hace referencia en los criterios que se acreditan para la imposición de una medida cautelar en términos del 156. Exactamente. El artículo 156 nos habla que esta medida cautelar debe ser primeramente idónea y proporcional, tomando en cuenta precisamente el juez de control que tome conocimiento de, en este caso, de algún asunto, tomar en cuenta lo manifestado por las partes y sobre todo por una evaluación de riesgo procesal. Esta evaluación de riesgo procesal precisamente nos va a indicar qué riesgo tiene precisamente el imputado respecto a su sustracción, qué riesgo en un dado caso tiene la víctima o los testigos, y asimismo el riesgo que él mismo podría en un dado caso indicar para obstaculizar el procedimiento. Ok, tú nos hablas de un informe de riesgo procesal. Yo como abogado, bueno, te podría preguntar, ¿y cómo tramito ese informe de riesgo procesal? ¿Cuál es el seguimiento? ¿En qué momento me sirve? ¿Cómo hago eso? La evaluación de riesgo procesal muchas veces efectivamente no se tiene bueno, en este caso la mayoría de los abogados postulantes no saben en qué momento se solicita. Esta evaluación de riesgo procesal es una obligación que tiene en este caso el Ministerio Público. Una vez que una persona es puesta a disposición, tiene que llamar a la unidad de supervisión de medidas cautelares, que depende del Tribunal Superior de Justicia, para efectos de que realice esta evaluación de riesgo procesal. Esta evaluación de riesgo procesal, importante indicar que siempre tiene que ser en presencia del abogado, que en este caso asista a la persona que se encuentre detenida. En caso de que no se encuentre la persona o en este caso el abogado, que puede ser un abogado particular, puede ser un abogado que proporcione el Estado. Esta evaluación de riesgo procesal se solicita mediante email o incluso mediante llamada telefónica, y nos sirve ¿para qué? Para efectos de que se pueda correr traslado a las partes procesales o partes técnicas, que en este caso sería el Ministerio Público, el abogado postulante y asimismo el asesor jurídico. Esto nos serviría para efectos de, en un dado caso, al momento de llegar al debate de medidas cautelares, se pueda indicar si es o no factible una sustracción del imputado. Muy bien, muy bien. Sí, porque hay veces que en la práctica, bueno, dices, sí, ya sé que es a lo mejor un informe de riesgo procesal, pero bueno, no sé cómo lo solicito. Ahora, aunado a todo esto, ¿qué se toma en cuenta para la imposición de una medida cautelar atendiendo a lo que establece el 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Ese tema es muy especial, ya que precisamente el artículo 168 nos va a dar las pautas para solicitar una prisión preventiva en su vertiente justificada, ya que precisamente este artículo 168 nos indica en dado caso las hipótesis por las cuales el Ministerio Público considera que va a existir sustracción por parte del imputado. En su fracción primera, primeramente nos indica que puede existir en un dado caso sustracción por parte del imputado, tomando en cuenta el asiento en donde él vive y en este caso las condiciones particulares del imputado, como lo son su lugar de empleo, si cuenta con familia, en dado caso si el domicilio en el cual vive es propio o rentado, y asimismo nos establece también relativo al artículo 168 en su fracción segunda, hasta en dado caso establece la penalidad, pero en esa parte ha sido muy controversial, ya que precisamente la Suprema Corte ha indicado que no se debe de tomar en cuenta el máximo de la pena que se le pudiera llegar a imponer al imputado,
pero más que nada va enfocado a establecer qué actitud toma el imputado una vez que se le ha hecho del conocimiento el máximo de la pena que pudiera llegársele a imponer al imputado. Considero que esto es importante porque muchas veces se confunde, se indica por muchas veces al momento de solicitar una medida cautelar que el máximo de la pena pudiera ser de hasta 14 años, un ejemplo, y tomando en cuenta no se indica la actitud que toma en este caso la persona detenida ante este conocimiento. De igual manera, se toma en cuenta la fracción tercera, que nos indica que es la actitud del imputado durante el procedimiento, sobre todo en la conducta que tenga para someterse o no a la persecución penal, y asimismo en su fracción cuarta nos indica que se tomará en cuenta también un riesgo de sustracción cuando el imputado haya incumplido previamente una medida cautelar. Estas fracciones se toman muy en cuenta ya que van aparejadas con el artículo 167 en su párrafo primero para efectos de solicitar una medida cautelar de prisión preventiva en su vertiente de justificada. Ok, muy bien, amigo. Me hablas de una vertiente de la prisión preventiva justificada. Tú como operador del sistema, ¿cuáles son los criterios para que se solicite una medida cautelar justificada? La medida cautelar justificada más que nada va encaminada porque muchas veces, y retomo este tema, pasa mucho y regularmente que en una audiencia de control de detención el imputado no ha sido identificado plenamente, ya que el mismo no ha proporcionado un domicilio, no ha proporcionado su nombre completo, su fecha de nacimiento, incluso no se tiene CURP de él. Por lo anterior se pide una prisión preventiva justificada, aunado a que muchas veces, aun cuando esté identificado, no se tiene un domicilio cierto en el cual pueda ser notificado, aunado a que incluso cuenta con estas facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Por lo anterior se solicitaría una medida cautelar, ya que el artículo 167 sobre todo nos establece que el Ministerio Público podrá solicitar una prisión preventiva justificada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar en este caso la comparecencia del imputado al procedimiento, o en su caso para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, los testigos o incluso de la comunidad, y asimismo para garantizar que no se obstaculice el procedimiento. Esto, Daniel, va aparejado con una tesis, que en este caso con número de registro 2020-999, que traigo a colación, ya que precisamente muchas veces en diversos criterios ante los jueces de control indican que el Ministerio Público debe de, en dado caso cuando lo pide primeramente para efectos de indicar que alguna otra medida no va a ser suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, debe de explicar el por qué las medidas previstas en el artículo 155, en este caso en las 13 fracciones que tiene, porque ninguna de ellas sería idónea o proporcional para efectos de garantizar, en dado caso, la comparecencia en este caso de la persona detenida al procedimiento. Esta tesis nos indica que para efectos de imponer una prisión preventiva justificada basta con que el Ministerio Público indique por qué ninguna de las otras medidas, en este caso cautelares, son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento. Esto lo saco a colación, ya que precisamente el Ministerio Público al momento de argumentar tiene que indicar el por qué una firma periódica no es suficiente, el por qué en un dado caso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o incluso exhibir una garantía no es suficiente para efectos de que el imputado pueda en un dado caso el mismo comparecer al procedimiento, ya que, como reitero, el Ministerio Público indica que estas medidas cautelares no son suficientes, ya que precisamente al no tener identificado propiamente a la persona no va a ser en un dado caso posible llamarlo al procedimiento, ya que no existe de igual manera un domicilio en el cual pueda ser citado, y por lo anterior se solicitaría esta medida aunado a que, como se indicó en un dado caso en la evaluación de riesgo procesal, muchas veces se indica, y pongo de manera ejemplificativa, hay personas que en un dado caso son solteras, que se encuentran por el momento desempleadas, que no cuentan con un hijo, o en un dado caso que no tienen alguna obligación, en este caso en la Ciudad de México, y por lo anterior estas cuestiones se toman en la unidad, en la evaluación de riesgo procesal, y por lo anterior son tomadas por parte del juez para efectos de indicar que efectivamente es procedente imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada, aunado a que, como bien se puede manifestar, en tratándose de delitos violentos, el artículo 170 nos manifiesta que se debe de garantizar la seguridad de las víctimas, los testigos, en dado caso, y asimismo garantizar que no se obstaculice el procedimiento. Esto lo saco a colación, ya que precisamente tratándose de manera ejemplificativa de robos
violentos, muchas veces se concurre ante una amenaza. De igual manera, para efectos de, como le indica el artículo 225, fracción primera, se realiza mediante una violencia moral. Esta violencia moral muchas veces va relacionada que efectivamente se conocen o son vecinos. Por lo anterior, se solicita que, aunado a lo dispuesto por el artículo 168, se le indica al juez que, de conformidad con el artículo 170, si existe un riesgo por parte de la víctima para efectos de que el mismo pueda ser agredida por parte de la persona detenida, ya que existe este previo conocimiento o, en un dado caso, esta amenaza de causarle un daño. Y por lo anterior, considero que al existir estos riesgos es que se puede poner una prisión preventiva justificada. Muy bien, muy bien. Atendiendo a la práctica, hay diversos criterios de jueces en las diversas audiencias en los cuales sacan un tema de los antecedentes. Ese tema, ¿qué es lo que nos podrías tú recomendar, amigo? Este tema de los antecedentes muchas veces sale a colación, volviendo a tomarlo de prisión preventiva justificada, ya que el mismo artículo 167 nos indica que, aunado a que el Ministerio pueda pedir esta prisión preventiva justificada cuando alguna otra medida cautelar no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, también lo es que indica que o el mismo esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por un delito de carácter doloso. Esto sale a colación ya que precisamente es materia de debate, incluso de una técnica de litigación, el indicar si efectivamente estos antecedentes son propios de la persona que se encuentra detenida, ya que muchas veces en la práctica podemos observar que se trata de personas que son homónimos, es decir, que únicamente tienen el nombre. Sin embargo, en cuanto a su fecha de nacimiento, incluso en cuanto a la fecha de sentencia, no concuerdan en cuanto a la persona que se encuentra detenida. Y asimismo, muchas veces estos informes con los que cuenta el Ministerio Público no cuentan con una fotografía. Por lo anterior, existe, en un dado caso, no existe esa certeza de que sea la misma persona, aunado a que estas sentencias deben de ser, en algunos criterios, como se ha establecido por algunos jueces, deben de ser actuales, ya que precisamente ha pasado muchas veces que una sentencia que pudiera ser de manera ejemplificativa del año 2003 o 2005 indican que no se podrá tomar en cuenta, ya que es una sentencia que ya tiene bastantes años. Sin embargo, si se toma en cuenta una sentencia del año 2015, 2017 o 2019, estas sentencias les toman, en un dado caso, tienen un gran valor, ya que indica que precisamente se puede acreditar que el imputado ha sido reiterativo en cuanto a su conducta. De igual manera, existe en este caso, un serio debate en este punto, ya que muchas veces, en un dado caso, los abogados postulantes indican que estas sentencias, al no contar con una copia certificada, no debe de ser tomada en cuenta. Sin embargo, el mismo código, en el artículo 167, únicamente indica que se cuenten con datos de que efectivamente se tenga esta información de que ha sido previamente sentenciado, por lo cual yo considero, a título personal, que basta con que efectivamente se pueda acreditar que es la misma persona, que esta sentencia se impuso mediante un delito de carácter doloso, porque aquí abro un pequeño paréntesis. Puede ser que existan incluso sentencias en contra de esta persona. Sin embargo, como bien lo especifica, deben de ser de carácter doloso, ya que podría ser un ejemplo, tratándose de una sentencia de un homicidio culposo, esta no podría ser tomada en cuenta para efectos de imponer una prisión preventiva justificada, ya que, como se indica, literalmente debe de ser mediante una sentencia de carácter doloso. Ok, amigo, encaminado a esto, el canal en sí va para todo público, ¿no? Va a haber gente a lo mejor que no está tan relacionada con el tema jurídico y a lo mejor le interesa estos parámetros, tanto como a los abogados y litigantes y todo el sistema jurídico. ¿En qué casos procede una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a lo que establece pues el 19 constitucional? El artículo 19 constitucional, al inicio, en un dado caso, con esta nueva reforma en cuanto al sistema procesal penal, nos indicó que existían cierto tipo de delitos en los cuales se debería de imponer una prisión preventiva oficiosa. Entre los que destacan son los delitos llamados de alto impacto. Ejemplificativamente se encuentran el homicidio en un primer momento, antes de la reforma del 12 de abril del año 2019, en el que se encontraba el homicidio, la violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada. Sin embargo, al percatarse en un dado caso los legisladores que el abanico de delitos de alto impacto era mayor, mediante esta reforma se incluyeron nuevos delitos para efectos de que de manera oficiosa se impusieran estos
esta prisión preventiva. Se indica que es prisión preventiva oficiosa ya que precisamente no existe debate en cuanto a su imposición, ya que obliga en este caso al juzgador a que se imponga de manera obligatoria. Dentro de los nuevos delitos que podremos apreciar con esta reforma del 12 de abril del año 2019 se encuentran el delito de feminicidio, también lo es en el caso de abuso o violencia sexual contra menores de edad, y asimismo contra el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, y asimismo en tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, y sobre todo uno que es muy debatido o muy comúnmente debatido es el de robo a casa habitación. Este delito es muy debatido ya que precisamente este delito de robo a casa habitación tiene diversas modalidades. Sin embargo, considero yo a título personal que el constituyente fue muy claro en determinar que efectivamente el hecho de que alguien se introduzca a su domicilio dará, en dado caso y cometa este delito de robo, dará automáticamente en este caso la imposición de una prisión preventiva de carácter oficiosa. Por lo anterior, considero que al existir esto ya en la supremacía constitucional, considero que es obligatorio por parte de los juzgadores. Y por último, únicamente destacar que existen algunos abogados que han indicado que no debería de imponerse esta medida cautelar, toda vez que la misma no ha sido todavía contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que precisamente en los transitorios indicaba que esta reforma entraría al día siguiente, en dado caso tendría vigencia al día siguiente de su publicación, y posteriormente se daría una vacatio legis para efectos de que fuera incluida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo serían 90 días posteriormente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, considero que ante la supremacía constitucional es obligación por parte de los juzgadores imponer esta prisión preventiva, aunado que el Ministerio Público tiene de igual manera esta obligación de pedirla, ya que el 167 en su párrafo último indica que únicamente el Ministerio Público podrá solicitar una medida diversa que no sea la prisión preventiva cuando tenga anuencia o en un dado caso autorización por parte de la Fiscal General, pues que en este caso, en dado caso en la mayoría de los casos no se tiene. Ok, amigo, bueno, ya nos explicaste que si estamos en presencia de uno de los delitos que establece el 19 constitucional con la nueva reforma, no se abriría un debate para medida cautelar, pero ¿cuáles serían las técnicas de litigación para debatir una medida cautelar en el caso que sea de prisión preventiva justificada? Las técnicas, yo considero que tratándose de prisión preventiva justificada, muchas veces van encaminadas precisamente a debatir primeramente, como se ha indicado, que en dado caso la prisión preventiva justificada, tratándose en el primer supuesto en donde se indica que el Ministerio Público podrá solicitar esta medida cautelar cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento o garantizar la seguridad de las víctimas. Considero que la técnica adecuada en este caso es indicar al juez por qué, a consideración en este caso del abogado postulante, considera que esta medida es excesiva y no es idónea y tampoco es proporcional. ¿El por qué? Porque muchas veces sí se ha indicado que se ha solicitado prisión preventiva justificada por el simple hecho de que tal vez el mismo viva fuera de su domicilio, o en este caso viva fuera de la Ciudad de México. Y asimismo se indica que posiblemente exista un riesgo por parte de la víctima, sin embargo no se tiene documentado esto dentro de una carpeta de investigación. Considero que es en dado caso importante hacerle saber al juez que no existen estos datos dentro de la carpeta de investigación y que asimismo no existe un riesgo de sustracción por parte del imputado, ya que muchas veces es importante destacar que el mismo ha proporcionado todos sus datos, que en este caso es su nombre completo, su CURP, en este caso un comprobante de domicilio, una credencial de lector, y por lo tanto se considera que no existe este riesgo de evasión. Aunado a lo anterior, de igual manera se debe de indicar, considero yo importante destacar, y como ya lo he indicado, que se debe de verificar muy bien que estas sentencias a las que hace alusión en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales sean precisamente coincidentes con el imputado, ya que ha pasado y no en la mayoría de los casos que algunas veces se pide esta medida cautelar. Sin embargo, en un dado caso, al verificar la sentencia se puede precisar, como ya se indicó, que esta sentencia no es de carácter doloso, o en su caso que tiene ya muchos años en un dado caso, y que asimismo de igual manera se puede indicar, algunos jueces lo toman en cuenta, que estas sentencias no se cuentan con copias certificadas. Sin embargo, esto ya será a consideración del
del juez de control que tome conocimiento del hecho, y él mismo indicará si efectivamente es susceptible o no lo que manifestó la defensa, pero sobre todo indicar estas cuestiones características por las cuales el Ministerio Público pide esta prisión preventiva justificada, y verificar sobre todo cuáles son los supuestos que él está manifestando, ya que muchas veces pasa en la práctica que una vez que el Ministerio Público pide prisión preventiva justificada, me ha pasado en la práctica, muchas veces únicamente la defensa indica que no es proporcional e idónea, sin embargo no da cuenta de algún dato de prueba que incluso se encuentra dentro de la carpeta de investigación para efectos de rebatir esta solicitud de prisión preventiva justificada, ya que únicamente indica que no es proporcional e idónea, sin embargo no indica el por qué no es proporcional e idónea. Aunado a lo anterior, el juzgador de igual manera indica si se cuenta con esta evaluación de riesgo procesal, sin embargo al no contar con esta evaluación de riesgo procesal, indica el mismo código que tomará en cuenta lo debatido tanto por el Ministerio Público, en este caso asesoría jurídica, y abogado postulante que se encuentre en esos momentos en la audiencia de control, en la audiencia de debate de medidas cautelares. Ok, amigo, suponiendo que nos encontramos en el debate de las medidas cautelares y nos imponen la medida cautelar de prisión preventiva justificada, posterior a eso el litigante, puede solicitar un cambio de medida cautelar, una audiencia de cambio de medida cautelar. ¿A qué hace referencia eso, o el tema toral de esta audiencia? Es que si han variado o han cambiado objetivamente las condiciones a los que hace referencia a lo que es el cambio de la medida cautelar. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, amigo? Sí, claro que sí. Sobre todo cuando se indica que objetivamente han cambiado las variaciones en cuanto a la forma en cómo se solicitó esta medida cautelar, ejemplificativamente lo voy a indicar. Muchas veces pasa que, como ya he indicado, no se encuentra acreditado la identidad en este caso de la persona que se encuentra detenida o sujeta a esta audiencia de control de detención y debate de medidas cautelares, y que asimismo ha sido vinculado a proceso. Sin embargo, una vez que el mismo solicita una audiencia de revisión de medidas cautelares, el mismo, al acreditar que efectivamente cuenta con una identidad, ya lo es, como en este caso es su credencial de lector, un comprobante de domicilio, su CURP, su acta de nacimiento y alguna otra identificación, considero que en ese momento se han cambiado objetivamente en este caso los datos por los cuales el Ministerio Público solicitó esta medida cautelar, y por lo anterior objetivamente sería en un dado caso procedente que en un dado caso el juez que tome conocimiento de este hecho pueda cambiar esta medida cautelar, ya que muchas veces pasa en un dado caso que acuden a estas audiencias, sin embargo no se tiene especificado debidamente con alguna documental que efectivamente se ha cambiado esta condición. Otro ejemplo podría ser que en un dado caso, cuando se especifica que no se cuenta con algún domicilio o se cuenta con diversos domicilios en el cual el imputado manifestó que podría ser notificado, sin embargo en ninguno de los tres muchas veces puede ser en un dado caso localizado, ya sea por cuestión de la hora, por cuestión de que en dado caso en ese momento nadie pudo atender a esta solicitud de llamado por parte de Policía de Investigación. Sin embargo, es importante destacar que en un dado caso, si efectivamente se presentan documentales, como lo podría ser un comprobante de domicilio, este comprobante de domicilio sea a nombre de la persona que se encuentra detenida, ya que en la práctica pasa muchas veces que presentan comprobantes de domicilios que son de los vecinos, que son de la mamá, que son del papá, o de personas que efectivamente no viven con él. Y asimismo, aunado a que incluso me atrevo a aventurarme un poco, se han presentado, o en la práctica se presentan muchas veces, contratos de arrendamiento. Muchas veces estos contratos de arrendamiento ya tienen años e incluso no han sido renovados. Por lo anterior, muchas veces, y es en dado caso correcto indicar por parte del juez que tome conocimiento de este hecho, que no han cambiado objetivamente estas condiciones, ya que precisamente estas documentales no tienen esa eficacia que en dado caso busca el abogado que defiende a una persona que se encuentra detenida, para efectos de indicar que objetivamente han cambiado estas condiciones. Ok, amigo, suponiendo ya nos variaron, nos cambiaron la medida cautelar, le imponen alguna de las previstas del 155 y ¿qué pasa si llega a incumplir esa medida cautelar? La incumple y hay formas de conducción al procedimiento a un imputado en relación a lo que establece el 141, pero ¿a qué hace referencia, por ejemplo, si llega a incumplir? ¿Hay forma de justificar ese incumplimiento o hay alguna otra forma antes de llegar a lo mejor a una orden de aprehensión o algo de ese carácter? Sí, muchas veces pasa que efectivamente, como lo manifiestas, Daniel, muchas veces se incumple, y muchas veces ni siquiera es por una cuestión de carácter dolosa, sino que precisamente ha pasado muchas veces que es por una cuestión médica,
Muchas veces ellos no acuden a firmar o en un dado caso no exhiben una garantía porque incluso hay veces pues por cuestiones de capacidad económica. Sin embargo, si una vez que el mismo es reconducido a procedimiento, con el simple hecho de que el mismo indique mediante algunas documentales o incluso testimoniales de que el mismo, en un dado caso pongo de manera ejemplificativa, que el mismo se le haya impuesto la medida cautelar de 155 fracción primera, esto es una firma periódica de carácter mensual y el mismo no haya acudido a 3 firmas, él puede indicar que efectivamente mediante un certificado médico o incluso mediante una constancia en donde se indique que el mismo fue hospitalizado, acreditar con eso que efectivamente él no pudo acudir a la unidad de supervisión de medidas cautelares ya que el mismo se encontraba enfermo, o en un dado caso pasa o ha pasado que en un dado caso los mismos han sido internados para efectos de ser desintoxicados. De igual manera, considero que si cuentan con esta documental, ellos pueden acreditar que efectivamente no incumplieron atendiendo a que ellos no querían, sino incumplieron por causas de fuerza mayor. Y por lo anterior, considero que esto debe de ser tomado en cuenta, o en un dado caso lo toman en cuenta los juzgadores para efectos de imponer, en un dado caso, reiterar la medida cautelar que en este caso tenían, como lo podría hacer de nueva cuenta una firma, y en caso de que los mismos no acrediten que incumplieron en cuanto a estas firmas, sí podrían imponerse una medida cautelar un poco más severa. En la práctica yo he observado que muchas veces, tratándose de una firma periódica, se impone una firma periódica de carácter bimestral. Sin embargo, una vez que se vuelve a reconsiderar esto por parte del juez de control, muchas veces se les impone una medida cautelar de firma periódica de carácter semanal o quincenal. En un dado caso, incluso se advierte en este caso a la persona detenida que en caso de incumplir por segunda vez, podría ser el caso de que sí se le imponga una prisión preventiva de carácter justificada al no tener esa voluntad de someterse a la persecución penal. Ok, amigo. Y bueno, para finalizar con el tema, bueno, es muy interesante todos los criterios que nos has mencionado. ¿Alguna recomendación si nos encontrábamos en presencia de un debate de medidas cautelares? ¿Qué es lo que tiene que realizar un litigante? Yo considero que más que nada, lejos de una técnica, es precisamente verificar precisamente bien la carpeta de investigación en cuanto a los datos de identidad del imputado, ya que precisamente hay una falta de comunicación. Bueno, yo eso lo considero entre, en este caso, el abogado y muchas veces la familia. Me ha pasado en la práctica que muchas veces algunos abogados me han manifestado: yo estoy seguro de que vive en cierto domicilio, tan es así que traigo una credencial de lector en mi bolsillo o traigo los comprobantes de domicilios que lo tienen sus familiares. En este caso, considero yo que al no tener esa comunicación, muchas veces no se oferta ni en sede ministerial ni antes de iniciar la audiencia de control de detención, por lo que yo considero que es importante, sobre todo en esta parte, precisar al Ministerio Público que efectivamente se cuenta con estas documentales, ya sea en sede ministerial o incluso antes de iniciar la audiencia, porque muchas veces al tener desconocimiento de que los mismos pueden correr traslado de documentales 10, 20 o 30 minutos antes de la audiencia, no lo hacen, ya que precisamente ellos o en un dado caso la mayoría de las veces pasa que consideran que dentro de la carpeta de investigación lo que no se ha recabado en el plazo de 48 horas no se puede ampliar. Sin embargo, es válido que los mismos puedan presentar alguna documental para efectos de acreditar el arraigo o identidad de su patrocinado. Aunado a lo anterior, considero que lejos que en un dado caso, de igual manera, si se percatan que existe alguna otra sentencia o en este caso alguna sentencia en contra del imputado, verificar que efectivamente esta sentencia haya sido, en un dado caso, haya causado estado y en un dado caso no haya sido una absolutoria, ya que precisamente muchas veces o en un dado caso preciso, en casos contados, ha pasado que efectivamente han manifestado los imputados en debate de prisión preventiva justificada que en un amparo lograron su absolución. Sin embargo, atendiendo a los datos con los que se cuenta, no se puede saber si efectivamente fue absuelto o no fue absuelto, por lo que yo considero que sí es importante que exista esta comunicación para efectos de verificar que efectivamente todos los datos con los que cuenta el Ministerio Público sean los idóneos y en dado caso, si no son los correctos, los mismos puedan ser debatidos en audiencia de control de detención, en este caso en la etapa de debate de medidas cautelares, Daniel. Muchas gracias, amigo. No, pues no me queda más que agradecerte tu comparecencia y tu presencia gracias aquí en el canal, muchas que gracias. nos hayas deleitado con estos puntos importantes de lo que es la medida cautelar. No sé de dónde pudieran encontrarte, amigo, tus redes sociales para pues que te sigan, a lo mejor compartiendo más contenido jurídico. Sí, Daniel, yo creo que en un dado caso te haré, les proporcionaré mi email y en dado caso en las dudas que ustedes tengan, en dado caso preguntas que
consideren ustedes importantes, sin ningún problema me las pueden enviar y yo creo que en un dado caso, yo una vez que le proporcione mi correo electrónico, se los haré llegar. Pues no me queda más que agradecerles a las personas que vieron este video. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like al video, pónganle en la campanita para notificaciones para más contenido jurídico. Esto fue Alternativa Jurídica. Hasta pronto. Hasta pronto.